Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de Autodesk Vault. Mi nombre es Juan Carlos Aviles. Vamos a dar inicio a esta sesión en la que vamos a ver la fuente única de verdad en el trabajo en equipo como Autodesk Vault. Este nombre suena muy rimbombante, pero vamos a ir viendo un poquito más adelante el porqué, ¿no? Bueno, yo antes de dar inicio tal cual a todo lo que vamos a ver el día de hoy, quisiera presentarme. Yo soy ingeniero mecánico y eléctrico, egresado de la Ibero hace ya algunos muy buenos años, ¿no? Como alrededor de unos 20 años. He trabajado en muchas áreas diferentes. Mi principal experiencia ha sido siempre en el diseño y la manufactura directamente. También he trabajado como consultor directamente con Autodesk, como consultor externo, con algunos otros resellers también. Y bueno, sobre todo en temas enfocados hacia Vault, hacia Inventor, hacia Fusion 360. Y sobre todo principalmente de hace unos años para acá, alrededor de unos 10 años, le he dado mucho peso a esta parte de data management, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, relacionado con todos los softwares, desde Inventor, Revit, AutoCAD Civil, ¿no? Toda la forma en cómo se une. Entonces, bueno, yo he tenido experiencia profesional también en el diseño. Directamente trabajé en Nissan México y en Estados Unidos también, en algunas empresas de diseño biomédico. Y pues bueno, esta experiencia profesional me ha ayudado mucho a poder entender un poquito más las necesidades de todos mis clientes en cuestión de consultoría, no solamente de diseño, sino en esta parte tan importante que vamos a estar tocando el día de hoy, que es el data management. Pues he trabajado con algunas empresas que seguramente ustedes conocen. Los que sean de México pues conocerán a la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Seguramente por allá también conocerán a Vic, a MWH, a Cementos Cruz Azul, etcétera, ¿no? He trabajado ya haciendo desde simples instalaciones hasta consultoría en diseño e implementaciones directamente de Vault como tal, ¿no? El día de hoy tenemos preparada esta sesión entre el grupo Comgraph y yo. Hemos hecho un trabajo ahí arduo para poder presentarles y traerles a todos ustedes, en especial esta parte introductoria de Vault, que es un data management, ¿no? Bueno, pero tampoco quiero adelantarles toda la sesión, entonces empecemos por preguntarnos qué es Vault. Yo voy a partir de que nadie probablemente haya tenido mucho contacto con él, o tal vez de pronto lo hayan abierto, así es que vamos a empezar desde cero, ¿no? Entonces yo quisiera partir desde un caso de una empresa. Entonces vamos a llamarle a esta empresa la empresa N, ¿no? En el que, pues bueno, vamos a ver una actividad muy común, que es la interacción entre la gente, ¿no? O sea, en toda empresa existe interacción entre la gente, y vamos a ver el caso más sencillo. O sea, uno de los casos más sencillos de la interacción en cualquier empresa es pedir un documento, ¿no? No se compliquen, no quiero tampoco que lo vean tan, no nos vayamos tan allá. Vamos a pensar en solicitar un dibujo, un plano, es más, un archivo de Word, ¿no? Una cuestión que seguramente la mayoría de ustedes ayer hizo. Pedirle, hablarle a su compañero de trabajo: oye, ¿me puedes pasar por favor este documento? Sí, cómo no, ¿no? Aquí, bueno, vamos a pensar en la ingeniera Diana y el diseñador José, ¿no? Por ponerles nombres, pero vamos a ver qué sucede en el momento que una persona de una empresa o un equipo de trabajo solicita un documento. Como les repito, esta es la actividad que yo podría pensar que es la actividad más simple en cualquier equipo de trabajo. Bueno, en el momento que esto sucede, se dispara un proceso. Este proceso no es nada simple, ¿no? Muchas veces, como estamos muy inmersos en nuestro trabajo, en cumplir nuestros objetivos, que al final del día así debe de ser, pues muchas veces no nos damos cuenta que esto ocurre, ¿no? Pero bueno, pues si en algún momento a alguien de ustedes les ha pasado, no, es muy probable que esto haya sucedido, ¿no? Quisiera decirles que es mera coincidencia, pero es probable. A mí me ha sucedido, me sucedió muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando yo le pido un documento a alguien? Bueno, pues lo primero que sucede es que llega alguien, me pregunta: oye Juan, ¿me puedes pasar este documento? Sí, cómo no. Y entonces empiezo a buscar en dónde está el archivo, ¿no? Entonces a lo mejor lo tengo yo, a lo mejor lo tiene alguien de mi equipo de trabajo, a lo mejor lo tiene bueno, el compañero del compañero, ¿no? Entonces tengo que empezar a localizar en qué computadora o qué persona tiene el archivo, ¿no? En qué USB lo dejé.
Bueno, una vez que localizo ese archivo, lo más normal, y aquí, bueno, yo lo llamo plano X, pero como les digo, realmente puede ser documento de Word, puede ser documento de Excel, puede ser, vamos, el archivo que ustedes tengan en mente, ¿no? Entonces, yo encuentro el plano X que me pidió la ingeniera Diana. Ah, perfecto, nada más que me doy cuenta que como he estado trabajando, o la persona en esa computadora estuvo trabajando repetidamente sobre ese documento, pues no nada más tiene el documento plano X, ¿no? Entonces va a tener el plano final, el plano final, el final total, ahora sí, el bueno, .dwg. Entonces, ahora, ¿cuál de todos esos es el plano correcto? ¿No? O sea, ¿cuál le voy a pasar? Fíjense, es bien importante esto porque en realidad es la actividad más sencilla que yo puedo tener en la comunicación en cualquier equipo de trabajo, en el día a día. Entonces, híjole, bueno, ya encontré que la versión final sí era la final total final.dwg de la computadora. Buenísimo. Ahora, ¿cómo voy a saber quién fue la última persona que ejecutó esos cambios? ¿Cómo puedo solicitar un cambio de este documento si es que así lo requiere la persona que me está pidiendo el documento, ¿no? Bueno, es más, ¿estará aprobado este documento? ¿Alguien ya lo habría aprobado? ¿No será una versión intermedia aún? Y bueno, esto empieza a volver loca esta situación, ¿no? Al final del día, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Hace mucho tiempo, que incluso se trabajaba sobre planos, sobre dibujos, que se tenían, ¿no? en la computadora y que no era la versión final. Entonces después hubo que retrabajar. Todo este problema nos va a generar retrasos, nos va a generar costos, evidentemente, porque es el costo de la persona que está trabajando sobre el documento que está incorrecto. Nos genera también falta de desinformación. Imagínense que el que me lo pidió era de compras, ¿no? Y yo le di la versión que no era la adecuada, ¿no? Pues olvídate, o sea, va a comprar algo que no es. Entonces, realmente esto trae una serie de complicaciones que están totalmente fuera de una problemática inherente a mis actividades, ¿no? Sino que es una problemática de comunicación. Es un problema precisamente de data management, ¿no? Y aquí es precisamente en donde entra Volt. Entonces, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, o la idea de esta sesión, de este webinar, ¿no? Es, número uno, pues que ustedes puedan describir al final de esta sesión qué es Volt de manera general, identificar la forma de trabajo de un archivo con Volt, describir el uso general de AutoCAD, y vamos a tocar por ahí un poquito de Inventor para los que son usuarios de Inventor, y no solo Inventor, vamos a tocar también archivos de texto, ¿no? O sea, es todo, o sea, Volt es sumamente versátil, y bueno, pues también van a poder describir de manera general cómo interviene Volt en esta aprobación de documentos, ¿no? Entonces, el paso número uno, después de toda esta breve introducción, es ¿qué es Volt? O sea, ¿qué es Volt en sí? Bueno, Volt es un software. Es un software que me va a permitir gestionar estos datos para no tener este tipo de problemas que platicábamos. Pero entonces ustedes se preguntarán, ok, Juan, entonces es para almacenar documentos, ¿no? Para que yo pueda tener bien almacenaditos y ordenaditos. Pues no es solamente para eso. Involucra muchas más cosas alrededor de esto. Volt en realidad, por eso lo llamamos como una fuente única, porque en realidad no es únicamente un sistema para meter la información, sino que es un sistema que me va a permitir colaborar y administrar con toda esta información que yo estoy cargando en este sistema, con diferentes departamentos, con diferente gente, y todo de manera única, ¿no? Entonces sí me va a permitir almacenar, definitivamente, me va a permitir almacenar la información, pero también me va a permitir resguardarla, es decir, que no cualquiera llegue, modifique la información o modifique mi plano, que era mi responsabilidad, ¿no? O que una persona que no tiene nada que ver con el equipo de trabajo o incluso externa entre y abra información que era confidencial, ¿no? Bueno, no nos vayamos más allá, que mi jefe vaya a revisar un documento que yo todavía no tenga terminado, ¿no? O sea, cómo transmitir esta información, cómo decirle, ya lo terminé, ya pruébamelo, ¿no? Esta parte de la cadena que es tan importante. Entonces los resguarda y también los administra. Entonces dentro de esta administración Volt va a hacer maravillas, créanme, desde correr cadenas de aprobación,
literalmente sobre el documento. No necesitamos saltarnos hacia otras plataformas, ni tampoco imprimirlo, ¿no? Ahora sí que a la antigüita y firmarlo, ¿no? Y mostrarlo, sino que dentro de la misma plataforma voy a poder simplemente abrir el documento, decir ya está, ok, pum, listo, lo reviso, vámonos, ¿no? A continuar con nuestras actividades. Bueno, pero no solamente eso, dentro de la administración me va a poder, o me va a permitir más bien, identificar mis equipos de trabajo, ¿no? Decir, bueno, quiénes son encargados, responsables de esta sección de la empresa o del equipo de trabajo, quiénes son responsables, por ejemplo, a lo mejor si estamos hablando de arquitectura, bueno, quién es el responsable de la obra civil, quién es el responsable de la parte eléctrica, quién es el responsable de la parte hidráulica, quién es el responsable, etcétera, ¿no? Entonces me va a permitir administrar de una forma muy eficiente, muy fácil e intuitiva toda mi información, ¿no? Toda la gente que trabaja y toda la documentación. Y bueno, pues también evidentemente me va a permitir compartirla, ¿no? No solamente con el equipo de trabajo interno. O sea, Vault se puede configurar, y lo vamos a ver después, a un alcance tremendo, ¿no? Hacia afuera de mi empresa, si quiero. Todo en Vault es configurable. Entonces, por eso es que a mí me gusta representarlo así, como su nombre nos lo dice, ¿no? Como una bóveda que resguarda el oro, ¿no? En este caso, pues el oro pues son todos nuestros documentos. Entonces, es tal cual. Si alguien necesita ir por un documento, puede hacerlo siempre y cuando tenga la llave, ¿no? Que en este caso sería cada uno de los usuarios. Y puede intervenir en el archivero o bien en la caja, ¿no? De seguridad que le corresponde porque el usuario tiene permiso para esto. Entonces, Vault, como su nombre lo dice, es como una bóveda. Pues Vault se divide en realidad en dos, porque ciertamente es un software, ¿no? Seguimos hablando de un software que se instala sobre un servidor. Entonces Vault se divide en un data management, que es como lo ven aquí en la parte verde. El software se instala directamente en un servidor sin tener o sin querer entrar demasiado a fondo en la parte de sistemas, ¿no? Entonces se instala en un servidor y a partir de esto ahí se almacena toda la información. Ahí voy a estar almacenando yo mis documentos, mis datos. ¿Qué capacidades? No se preocupen, realmente eso lo pueden consultar en la página de internet de Autodesk. No se necesita tampoco un monstruo. Claro, depende del tamaño de mi equipo de trabajo, ¿no? Si estamos hablando de un equipo de 300 personas que necesitan conectarse al mismo disco, pues evidentemente vamos a necesitar una infraestructura más robusta. Pero si tengo un equipo de 8, 5, 10 personas, pues no va a ser necesario tener una infraestructura tan grande para que funcione Autodesk Data Management Server, ¿no? Entonces, una vez que yo instalo aquí mi equipo, mi información, tengo esta otra sección de Vault que se llaman los clientes de Vault, que básicamente somos todos nosotros que consultamos y guardamos la información dentro del servidor. Entonces, ¿qué hago yo? Pues precisamente tomo esta información, la saco de la bóveda, ¿no? Aquí está mi bóveda, pueden ver ahí dice File Store, la saco y la regreso. Estos son unos pasos muy simples, fíjense, es más, nos va a dar tiempo rápidamente a revisarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago para obtener mi información de una bóveda en donde está almacenada? Es muy simple, o sea, realmente yo entro, hago una operación que se llama get y con esta operación yo saco los archivos a mi computadora. Entonces, a lo mejor ustedes están pensando, ok, entonces es como un... o sea, tengo que saber programar o ejecutar algo. No, en realidad la interfaz, o es decir, el cliente de Vault, y voy a ir un poquito hacia atrás, este cliente de Vault del que les hablé, se parece mucho a lo que ven aquí, que estoy señalándoles con mi cursor, ¿no? Se parece a un explorador de Windows, en donde yo tengo mis folders y mis archivos. Así es para el cliente, ¿no? ¿Qué pasa en el servidor? Cosas que no tienen por qué preocuparse. Nosotros podemos hacerles la instalación, la implementación de Vault y nosotros nos ocupamos de eso. ¿Ustedes qué verían? Pues ven esto, ven sus archivos bien organizados, estructurados, sus folders, así entran. Quieren tomar un archivo, lo seleccionan y corren este proceso, ¿no? Entonces hacemos un get, obtenemos el archivo, lo leemos y mientras pueden leerlo también otras personas, todos los que quieran, todos los que tengan acceso a la bóveda. Lo quiero modificar, perfecto, a una operación que se llama checkout. Además de get, hago checkout. ¿Y qué sucede cuando yo hago un checkout? Pues muy sencillo, a los demás les bloquea la modificación. Lo pueden leer, ¿sí?
pero no lo pueden modificar. Entonces mi trabajo se vuelve muy ordenado. Ahora, cada vez que yo modifico un archivo, no guardo un nuevo nombre del archivo, sigo trabajando sobre el mismo nombre, y por eso todo es también es que le llamamos que es una fuente única de verdad, ¿no? Ya no voy a tener mi plano final, ni plano final, el bueno, sino que ahora sí voy a tener nada más el plano final, perdón, el plano, ¿no? Plano X, ya no voy a tener plano X final, sino que voy a tener mi plano X.dwg o mi documento compras o mi documento ventas.xls, ¿no? O mi bill of materials también .xls, ¿no? Y sobre cada modificación, cada versión se va a ir guardando dentro de Vault. Cada vez que yo hago un checkout y lo modifico y lo regreso con check-in, se guarda una nueva versión automáticamente. Entonces, bueno, pues con esto tenemos que Vault va a ser un archivo que sí, nos va a centralizar, pero no nada más nos va a centralizar la información, también nos va a permitir trabajar simultáneamente de forma ordenada, que mientras yo esté modificando un archivo, los demás no puedan modificarlo, pero sepan que yo lo estoy modificando, ¿no? Que cada vez que yo hago una modificación, se guarde en Vault, aunque se guarde con un nuevo número de versión, y se guarda además registrando que yo lo guardé, la fecha, el nombre, y pudiendo regresar a cualquier versión anterior sin necesidad de hacer otra cosa más que un par de clics. O sea, realmente este trabajo para los usuarios nos resulta súper amigable, no hay ninguna complicación en obtener la última, la más reciente, la anterior, a lo mejor hacer pruebas, ¿no? Muchas veces esto en la parte civil sirve mucho para, bueno, oye, ¿cómo está quedando, no? A ver, y si metemos mejor como estaba antes el layout, a ver, chécalo, ¿no? Y entonces podemos regresar a una versión anterior, irnos a una versión posterior y hacer muchas más otras cosas, ¿no? En relación al trabajo simultáneo ordenado. También vamos a tener mucha seguridad. Vault nos va a permitir gestionar los usuarios de una manera única. ¿Por qué digo única? Porque no solamente son permisos de entrada, sino que se puede asignar qué usuario puede hacer qué cosa. Incluso podemos llegar al nivel en el que podemos indicarle, ok, estos usuarios de esta lista no quiero que puedan ver estos documentos que están en este folder hasta que estén aprobados. Entonces Vault se va a encargar de no darles acceso hasta el momento en el que se corra la serie de aprobaciones y se presente que los archivos están aprobados. En ese momento, esas personas los pueden ver. Se pueden asignar permisos evidentemente de lectura, se pueden asignar permisos de escritura, de descargarlo o no descargarlo en sus computadoras y muchos otros permisos, ¿no? Entonces la seguridad dentro de Vault es una de las preocupaciones esenciales y porque la seguridad incluye qué puede hacer cada quien. Vault además nos va a gestionar también como punto principal todas las versiones y aprobaciones. No voy a necesitar yo decirle, bueno, ahora sí es un cambio de versión, ¿no? Sino que simplemente con que yo haga checkout y check-in, en ese momento se graba una nueva versión en Vault. Entonces no es necesario ya yo preocuparme por, se me olvidó guardar la versión anterior, ahora tengo que sacarla, ya se perdió. No, eso es cosa del pasado, ¿no? O sea, realmente Vault viene y nos dice, nada más guárdalo. O sea, guárdalo en Vault y se genera una nueva versión. Punto, ¿no? Ahora, cuando se corre una cadena de aprobación, lo mismo, ¿no? Vamos a verlo en un momento, sucede exactamente lo mismo. Y bueno, también tiene un gran motor de búsqueda. Esto me gusta mencionarlo a mí como una característica principal porque el usuario puede llegar a... Imagínense el poder de búsqueda de Vault, que el usuario puede llegar a buscar por el contenido del archivo, así como lo oyen. Es decir, yo puedo tener un plano, tal cual, así un plano terminado en AutoCAD y que adentro diga hecho por Juan Carlos, ¿no? Bueno, vamos a poner un caso más difícil, ¿no? Porque a lo mejor dicen, Juan, eso es trampa y está en las propiedades del archivo, ¿no? Bueno, que adentro diga material de la parte 1, es acero al carbón. Y luego yo hago una búsqueda de documentos desde Vault de todos aquellos que tengan en su interior la palabra carbón. Bueno, pues me va a dar un listado de todos los documentos en donde adentro, en alguna parte del documento, está escrito la palabra carbón. Entonces, realmente son búsquedas que nos pueden ayudar de una manera increíble, ¿no? Y no se diga por propiedades, ¿no? Puedo filtrarlos por los aprobados, no aprobados,
Y de esto evidentemente puedo obtener reportes, ¿no? De cuántos documentos ya se han aprobado, cuántos no se han aprobado, para poder conocer a lo mejor si yo soy gerente en ese momento de esa área, bueno, a mí me va a servir mucho porque puedo saber qué documentos ya se aprobaron y cuáles no. Bien, finalmente pues Vault se integra con todas las aplicaciones de Autodesk. No tampoco vamos a ver tanto detalle de exactamente cuáles, pero les puedo decir que más de 30 aplicaciones de Autodesk. Y no solo eso, pueden ustedes almacenar y versionar cualquier tipo de archivo. Así como lo oyen, cualquier tipo de archivo puede ser un .zip, puede ser un .exe, puede ser una foto, puede ser un video, ¿no? Y ahí mismo irlo versionando, a lo mejor correrle la cadena de aprobación. Entonces puedo tener yo adentro un manual, por ejemplo, de procedimientos guardado en un PDF o en una presentación de PowerPoint, almacenarlo en Vault e ir ahí mismo haciendo el control de versiones. Cuando yo hablo de integración con estas aplicaciones principalmente y todas las de Autodesk, me refiero que adentro de las aplicaciones aparece el add-in, o sea, no me tengo que salir al cliente de Vault. Y a lo mejor todavía dicen, oye Juan, pero espérate, todavía no entiendo bien qué es el cliente de Vault. Ok, ya en un par de minutos, o sea, más o menos 10:30 en punto, vamos a empezar con puros ejercicios acerca, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a Vault, yo también quisiera comentarles muy brevemente que por todo lo que he estado ahorita platicándoles, no solamente sirve para un área de diseño o de manufactura, ¿no? O de arquitectura, sino que nos sirve prácticamente para cualquier área de la empresa. Si bien esto no es un PLM, no sé si alguien de aquí conoce los PLM, es un Project Lifecycle, ¿no? Un Project Lifecycle Management, ¿no? Es decir, que lleva todas las diferentes etapas de un documento de una empresa. No lo es, pero sí como un PDM, como un Project Data Management, ¿no? Un sistema PDM. Vault ha funcionado, a mi parecer, demasiado más allá acerca de un PDM, ¿no? Porque en realidad, como también se pueden almacenar archivos de otras áreas de Word, es decir, por ejemplo, de compras que utilice Word, Excel, PowerPoint para todo su trabajo, ¿no? Normal, y otros archivos, entonces realmente puede funcionar para cualquier área. Puede funcionar para ventas, para calidad, para compras, y por esto es que podemos hablar de él prácticamente como si fuera ya un PLM, ¿no? Incluso cuando se combina con Fusion 360 llega a formar el PLM completo. Pero bueno, ese es otro tema un poquito independiente, pero con Vault ustedes pueden gestionar prácticamente cualquier área de su empresa, ¿no? Y les aseguro que de su equipo de trabajo, 100% seguro, ¿eh? O sea, no hay ahí fallo. Y bueno, por último, pues sí les quiero decir que Vault puede no solamente gestionar el equipo de trabajo dentro de su empresa, sino que puede gestionar también hacia afuera. Es decir, por ejemplo, si ustedes manejan otros lugares remotos, ¿no? A lo mejor algunas sucursales que están fuera del país, bueno, pues Vault también les va a permitir gestionar los documentos, comunicarse hacia esas sucursales o que esas sucursales que estén en otros países, continentes, se comuniquen directamente a Vault, descarguen la información y la almacenen, la modifiquen, colaboren con el equipo de trabajo. Entonces esto es algo maravilloso porque no tienen que salir a internet, ¿no? Evidentemente para poder comunicarse fuera de la empresa sí necesitan internet, pero no lo almacenan en la nube, sino que lo almacenan en su servidor. Entonces, para la parte de confidencialidad, por ejemplo, que en algunos momentos algunas empresas de pronto todavía dicen, no, ¿sabes qué? No tenemos permitido, ¿no? Aunque actualmente ya estas cosas son muy seguras, bueno, no tenemos permitido guardar información en internet. Bueno, pues Vault no lo guarda en internet, ¿no? Lo guarda en sus propios servidores, en el de su oficina, ¿no? En el que tienen ahí en ese se puede almacenar la información sin ningún problema. Ahora, si están viéndolo localmente y de repente se les va el internet, no hay problema porque el servicio es local y ustedes pueden seguir conectándose a su información como si no hubiera pasado nada. Ahora, evidentemente, si ustedes lo tienen conectado hacia afuera, pues simplemente con cualquier línea de internet, ustedes pueden acceder de forma segura por un puerto específico y con lo que le dicen daemon, ¿no? O con una aplicación específica, ¿sí? O sea, evidentemente segura, que les va a permitir que no tengan intrusiones externas, totalmente su servidor protegido por un firewall
y únicamente con acceso por estos lugares seguros, ¿no? Obviamente por medio de un usuario, password, contraseña y demás. Entonces realmente Vault se vuelve algo sumamente seguro y fácil de utilizar, ¿no? Es decir, muy intuitivo. Pues bien, sin más teoría, tampoco quisiera aburrirlos, pero sí se me hace muy importante que por lo menos entendamos de qué vamos a hacer, ¿no? De qué vamos a hablar en un momento, ya cuando estemos en la demostración en vivo, pues vámonos a la demostración en vivo. Entonces, para empezar, bueno, pues yo quisiera mostrarles desde nada, es decir, desde cero, qué es Vault, ¿no? Por aquí se abrió la pestañita de la sesión. Ok, voy a abrir una ventana de Vault. Fíjense, aquí le doy un clic en Autodesk Vault Professional. Y lo voy a abrir desde cero. Mi intención es precisamente que ustedes puedan verlo, qué pasa en el momento que yo lo abro. Por acá se abrió en mi otra pantalla. Lo voy a pasar para acá. Ok, aquí está Vault. Entonces les presento a Vault, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo entro a Vault? Pues lo veo así, totalmente oscuro. Realmente este es el cliente de Vault. Voy a hacer login. Voy a entrar, ¿no? Entonces, esta es mi pantalla para entrar en una de las bóvedas, ¿no? Recuerden que las bóvedas están en un servidor con el cliente, con el servidor de Vault. El servidor en sí, Vault Server. Y yo me estoy conectando a ellas a través de este cliente, ¿no? A mi servidor de Vault. Entonces yo entro y primero tengo que ponerle mi nombre de usuario. Entonces le voy a poner mi nombre de usuario y tengo que poner mi password, desde luego. Vamos a suponer que yo pusiera mal mi password y le pongo OK. Evidentemente no me va a permitir pasar. Esto es algo que parece muy simple, pero en realidad, imagínense, ¿no? Están dentro de su computadora, ya pusieron su password y su información aún así sigue muy segura, porque está la información en el servidor de Vault. Entonces, bueno, voy a entrar con mi nombre de usuario, le indico el servidor, en este caso mi servidor se llama System20, y voy a entrar a mi proyecto, a la bóveda que yo quiero. Dentro del servidor de Vault, yo puedo tener la cantidad de bóvedas que yo quiera. Entonces, yo puedo seleccionar, por ejemplo, dependiendo del proyecto, puede ser dependiendo del equipo de trabajo, puede ser una sola bóveda para toda la compañía. ¿Cómo saber cómo dividirla? Ahí es una parte bien importante de por qué nosotros hacemos implementaciones de Vault, ¿no? Porque hacemos un pequeño estudio previo, ¿no? de un BPA, un Business Process Analysis, para poder determinar qué es lo más conveniente para cada uno de los casos, en cuántas bóvedas dividirlo, ¿no? Para esta presentación yo preparé una bóveda que se llama Proyecto 2021, ¿no? Que es el proyecto de esta empresa, ¿no? Que en un principio les proponía la empresa N, ¿sí? Entonces vamos a suponer que estamos en este proyecto, ya le puse Vault, ahí está. Perfecto. Entonces, en el momento que yo le pongo OK, se conecta con mi servidor. Y aparece todo el contenido de mi bóveda. Voy a agrandar la pantalla para que puedan verlo un poquito mejor. Ahí está. No sé realmente cómo. Ok. Ahí se ve bastante bien. Bien, entonces del lado izquierdo yo les decía, es como un explorador de Windows, ¿no? O sea, no van a tener que cambiar toda su manera de trabajar, realmente esto es tal cual como un explorador de Windows. ¿Y cómo funciona un explorador de Windows? Pues tengo mis carpetas del lado izquierdo. En este caso además tengo librerías y Content Center para los usuarios de Inventor, para que no tengan que estar guardando el Content Center en cada computadora, sino que pueda ser un Content Center genérico. Entonces fíjense, tengo aquí mis carpetas. Si yo entro a una de estas carpetas, por ejemplo la de arquitectura, pues puedo entrar a la de AutoCAD, por ejemplo, ¿no? Y aquí encuentro que hay otras carpetas y aquí están mis archivos. Entonces, si yo selecciono uno, ¿qué pasa? Pues me va a dar información de este archivo en la parte inferior. Creo que está un poquito lento porque tengo por ahí abiertas la parte de zoom, ¿no? Esto, en realidad el funcionamiento es con un clic, ¿no? O sea, no hay más que hacer un clic, como pueden ver, es muy sencillo. Entonces yo puedo ver la historia, por ejemplo, de este documento. Pues en esta historia solamente hay una versión, solamente se ha introducido una vez, fue la primera vez que se metió, solo hay una versión, solo hay una revisión.
pero puedo ver qué es lo que sucedió ahí, ¿no? Entonces entro a mi pestaña de preview y puedo ver de qué se trata ese archivo sin tener que irme a AutoCAD. ¿Se dan cuenta? Esto también es otra de las grandes maravillas de Vault. No me tengo que ir yo a AutoCAD. Entonces tengo OneDrive prendido por ahí. A lo mejor creo que estaba haciendo una operación. Nada más voy a cerrarlo temporalmente. Ok, entonces tengo por aquí también otro archivo. Tengo la parte a lo mejor eléctrica, la parte de Project Files. Voy a ir a ver, por ejemplo, el documento Site Layout, ¿no? Entonces yo entro y veo la historia y voy a ver qué utiliza este documento. Site Layout está utilizando un documento que se llama Handicap Sign, ¿no? Entonces esto quiere decir que lo está utilizando dentro de sí mismo. Quiero ver que vean ustedes de qué otra forma también podemos revisar esto, ¿no? Me voy a meter un documento llamado también Total Plans. Entonces ahí voy a ver a quién utiliza Total Plans. Veo que utiliza a uno llamado Grid Plan. Vamos a ver el preview de Total Plans. Le voy a dar un clic aquí en el preview para previsualizarlo. Nuevamente les digo, voy a previsualizarlo. Y aquí puedo ver la previsualización de mi documento de AutoCAD, ¿no? Incluso puedo ver más de una página. Aquí dice 1 de 2. E incluso puedo configurar a Vault, que en este caso no lo hice así. Puedo configurar a Vault para que incluso aquí me despliegue el modelo, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que ser los layouts. Entonces yo estoy viéndolo sin necesidad de entrar al documento, sin necesidad de abrir AutoCAD, sin necesidad de abrir nada más, ¿no? Simplemente todo desde Vault. Fíjense cómo aquí utiliza esto, que es el grid, y lo está utilizando como referencia externa. Realmente el grid es este, ¿no? Entonces el grid es otro archivo que precisamente es un grid. Entonces yo puedo saber en qué documentos se está usando el grid y también puedo saber si un documento está utilizando algún otro archivo. Entonces, bueno, pues esto, ahí está el grid. Esto simplemente es con AutoCAD, ¿no? O sea, con AutoCAD me está detectando qué documentos utiliza como XREFs, ¿no? También quién lo utiliza, por ejemplo en este caso pues nadie lo utiliza, pero en el caso de Grid Plan sí puedo saber que está siendo utilizado por este archivo y por Total Plans que acabamos de ver. Entonces voy a tener dentro de mis, y a lo mejor dicen, no, también a lo mejor dicen, bueno, pero esto nada más ha de ser con AutoCAD. Pues no, en realidad puedo ver, por ejemplo, yo archivos de Revit, puedo meterme a hacer una previsualización del archivo de Revit, ¿no? Y también sin necesidad incluso de tener Revit, ¿sí? Instalado, yo podría ver la previsualización de ese archivo, ¿no? Siempre y cuando pues, se haya guardado directamente a Vault, que así es el caso, ahí está. Entonces puedo ver yo desde aquí, desde mi pantalla de previsualización, cómo está siendo construido, ¿no? el archivo de Revit. Y está completo, ¿no? Al final de cuentas se genera un archivo de previsualización con todas las características, ¿no? También puedo ver lo mismo, ¿no? A quién más utiliza, en dónde se está usando y toda la historia del documento. Y lo mismo exactamente pasa para otros documentos, ¿no? Por ejemplo, un archivo de Inventor, ¿no? Todos los usuarios de Inventor, fíjense, yo puedo meterme a la pestaña de quién utiliza y evidentemente un ensamble utiliza un montón de partes, ¿no? Entonces yo aquí puedo ver este ensamble, cómo está compuesto directamente desde Vault. Fíjense que yo no he salido de Vault en ningún momento, ¿no? Y es así de sencillo. Entonces lo mismo, yo me meto a ver la previsualización, vamos a ver cómo está creado, le doy un clic. ¿Por qué aparece ese cuadrito? Porque cuando se gestionan más versiones, desde ahí yo puedo entrar a cualquiera de las versiones que se hayan generado. Entonces, esta por ejemplo, pues es la versión 1, ¿no? Ahí está. Entonces puedo explorarla, puedo verla. Incluso podría llegar a medirla. Fíjense, aquí tengo mi herramienta de medición. Puedo tomar una medida a la otra y puedo sacar medidas rápidas. Y todo esto, pues no he entrado todavía en Inventor, ¿no? Entonces, realmente es un programa que, como su nombre lo dice, me va a permitir gestionar los documentos, administrarlos, darles uso, ¿no? y usarlos, ¿no? No es necesario que yo me meta a modificarlos, sino puedo usarlos directamente desde mi gestor. Entonces, bueno, pues evidentemente también puedo ver planos y documentación simple de Vault. No sé si se han dado cuenta, pero
en general todos los archivos que he estado tocando tienen un estado, como por ejemplo este estado que dice que está en trabajo, y esta revisión, ¿no? Por ejemplo este tiene un estado work in progress, y la revisión es la revisión número 1, ¿no? Entonces esta revisión número 1 me está diciendo que el archivo todavía no está aprobado, que está en progreso de trabajo, ¿no? En proceso de trabajo. Puedo ver, por ejemplo, en mi clamp que acabo de ver hace un minuto, que este clamp también está siendo trabajado y también está en la revisión número 1, ¿no? Y ya sin meternos tan en detalle, pero por ejemplo, pertenece a la categoría de ingeniería de partes. Esto me va a ser muy útil porque además yo también puedo saber en mi bóveda cuántos archivos pertenecen a cada una de las categorías, y las categorías pueden representar departamentos, pueden representar tipos de archivo, pueden representar lo que ustedes utilicen actualmente, ¿no? Pero digamos que lo que tienen en su estándar, llevarlo a un sistema que les va a permitir administrarlo y gestionarlo de manera automática. Ya la gente no va a tener que pensar, uy, ¿qué ciclo de aprobación era para este documento? ¿Se lo tengo que dar a mi jefe o al gerente, ¿no? ¿O a quién le pregunto? ¿Cómo era? No, sino que automáticamente ya Bolt nos va a administrar todo ese rollo, nos va a administrar las versiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito más acerca de esto. Y vean quiero que vean ustedes la facilidad con la que yo puedo trabajar en Bolt, empezando con un documento muy, muy simple, ¿no? Un archivo de texto, por ejemplo. Entonces, ¿por qué voy a crear un archivo de texto? Porque evidentemente los archivos de texto no contienen ningún plugin, ¿no? O sea, yo estoy creando aquí un archivo de texto. Entonces, archivo 1. Este archivo 1 de texto no tiene obviamente ningún plugin de Bolt especial, y es la parte que quiero que vean, ¿no? O sea, no necesito yo, para poder guardar un documento en Bolt, tener algo especial. Entonces yo aquí puedo guardarlo como versión 1 del documento. Y lo guardo, lo cierro y lo meto a Bolt. Entonces vamos a meterlo por aquí a Bolt. Ahí está, y le voy a poner que esta es se sube a Bolt. Y ok. Y listo, ya lo tengo en Bolt. Aquí está. Entonces dicen, oye Juan, pero pues eso de qué me sirve. En este momento está disponible para cualquier usuario que tenga Bolt en su computadora y que tenga acceso a mi bóveda. Entonces eso lo vamos a ver en un momento, pero fíjense, si yo quiero hacer un checkout, digo que sí, quiero hacer checkout. Y ahí está la versión 1 del documento, ¿sí? Y es tan simple como, bueno, pues le voy a poner que ya no es la versión 1 del documento. Ahora ya le voy a poner, se cambia el archivo, ¿no? Lo guardo, lo cierro. Y fíjense cómo incluso hasta Bolt me avisa, ¿no? Miren, con un puntito verde. No sé si ahí igual se alcanza a ver. Voy a hacer un zoom. Ahí podemos verlo, ¿no? Entonces podemos ver que ese archivo ahora ya tiene un puntito verde, y eso me indica que en mi computadora está más adelantado. Con la palomita me está diciendo que yo lo estoy modificando, y aquí me dice, ¿no? Juan Carlos lo está modificando. Entonces, ¿qué pasaría si se metiera, vamos a suponer, el usuario Enrique, ¿no? A la bóveda. Vamos a hacerlo sobre esta misma ventana. Voy a poner logout. Ahí estamos. Voy a hacer un login. Ok, aquí estamos de nuevo. Entonces, ¿qué sucedería? Yo les decía, bueno, aquí en documentación, como estoy entrando yo con otro usuario, en este caso es el usuario administrador, yo veo cómo el archivo en realidad se encuentra tachado, ¿no? Este tache está ocurriendo porque el usuario Juan Carlos está utilizando el archivo, ¿no? Entonces, al momento de estarlo utilizando, yo no puedo tomarlo y usarlo. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es abrirlo con 2 clics para poder ver en qué estado está. Yo les comentaba hace ratito, subimos el documento, archivo 1.txt, lo subimos a Bolt, y yo les decía, bueno, ¿qué pasaría si lo viera otra persona? Ya vimos qué sucede con el administrador. Ahora vamos a regresar a nuestro usuario Juan Carlos. Ok, y nuevamente lo voy a abrir con 2 clics, como les decía hace un momento. Simplemente se hacen 2 clics
Ahí está, ¿no? Versión 1 del documento y se cambia el archivo. ¿Qué pasaría si yo quiero ver una versión anterior de mi documento? Bueno, pues no tengo que hacer otra cosa más que darle 2 clics sobre el anterior, ¿no? Entonces, bueno, en este caso existen algunas restricciones de Vault, que es básicamente que yo lo tengo activo y lo tengo en checkout. Si yo sacara una versión anterior, estaría reemplazando esta nueva versión y Vault no me deja equivocarme, ¿no? Entonces, con Vault el trabajo siempre va a ser muy seguro. Bueno, lo que voy a hacer es un check-in, es decir, voy a introducir esta versión. Fíjense bien cómo esta bolita verde y la palomita va a cambiar. Entonces yo voy a ponerle aquí, se agregan comentarios al archivo. Ahí está. Listo, ¿no? Entonces ya está en trabajo. Ahora sí, yo podría abrir una versión anterior, por ejemplo, con 2 clics. Ahí está. Esa fue mi versión 1. Luego yo le hice cambios y entré a la versión 2. Y si quiero descargar la última versión del archivo, ahí está. Se cambia el archivo. Esa fue la última versión que yo subí. Entonces, yo con esto voy a tener completa, es decir, yo voy a poder acceder a cualquiera de nuestras versiones dentro de Vault sin ningún problema, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues simplemente con 2 clics. Es muy, muy sencillo. Bien, entonces voy ahora a hacer otra de las cuestiones. Quisiera abrir en Inventor uno de los documentos que tengo. Por ahí estaban preguntando hace un momentito acerca de Inventor. Entonces voy a abrir uno de los documentos de Inventor. Quiero que vean qué es lo que sucede cuando yo lo abro. Okay. Hace un momentito, como vieron, tuve que cerrar Inventor, entonces lo voy a abrir desde cero. Vamos a ver por aquí en ingeniería está el clamp. De hecho, en lo que termino de abrir Inventor, hace ratito que preguntaban por el documento, el plano. Fíjense, yo aquí tengo el plano, el grip. Y si yo pongo a quién utiliza el grip, aquí está utilizando a la parte grip, ¿no? Entonces, esta es la parte en la que si alguien modificara esa parte grip, a mi Vault me marcaría que alguien está utilizando esta parte, este grip, y que alguien incluso ya hizo una nueva versión, ¿no? Entonces, yo podría utilizarla para mi plano o bien podría seguir trabajando con la versión anterior hasta que la nueva versión sea liberada. Entonces, bueno, pues yo dentro de Inventor, como les decía, tengo mi cliente Vault. Aquí está mi cliente Vault. Es decir, no me tengo que salir al cliente Vault externo, sino que simplemente, bueno, pues lo tengo directamente sobre Inventor. Le voy a dar un clic aquí en Open. Perdón, en Login antes de Open. Entonces yo con Login puedo entrar a la bóveda. Bien, voy a entrar nuevamente con mis credenciales. Le voy a poner que soy Juan C. Y ahí estoy entrando sin ningún inconveniente a la bóveda. Listo, entonces, ¿cómo puedo abrirlo? Bueno, pues le puedo poner un clic en Open y voy a entrar directamente a mi servidor de Vault, ¿no? Entonces, yo hago clic en Open y yo aquí ya no estoy viendo mi disco duro. Como pueden ver, yo estoy viendo mis archivos de Vault en la bóveda, ¿no? Entonces, yo puedo abrir aquí ingeniería, por ejemplo, esta parte del clamp que les comentaba, ¿no? Podría abrir incluso el dibujo. Vamos a abrir el dibujo del grip, ¿no? Para que puedan verlo. Entonces me preguntaban por ahí hace un momentito. Le pongo ahí Open. Y bueno, me dice que si quiero hacer checkout, es decir, que si voy a modificarlo o si nada más quiero verlo. Bueno, sí le voy a poner que no quiero modificarlo, simplemente quiero verlo. Con esto yo lo dejo abierto para que otras personas puedan modificar el archivo si es que así lo necesitaran. Y mientras tanto, pues yo nada más lo voy a visualizar. Entonces aquí lo está abriendo todos mis add-ins, ¿no? que son varios, por eso es que tenía abierto Inventor desde antes, porque tengo abiertos add-ins de simulación, de CAM, de diversas materias, ¿no? Entonces, ok, aquí está mi plano perfectamente en Inventor. Toda esta información la tomó desde Vault, ¿no? Entonces yo no tengo que tenerlo en mi computadora sino hasta que lo abro, ¿no? Entonces voy a ver el estado de Vault. Fíjense, aquí tengo
en mi browser. Todos los usuarios de Inventor conocerán el browser. Los que no, bueno, pues es esta parte a la izquierda que básicamente me muestra la historia del archivo, me muestra ciertas características que yo necesito para poder trabajar dentro de Inventor, ¿no? Entonces, dentro de mi pestaña de Vault en Inventor, puedo ver tanto mi archivo de grip como que este archivo de grip contiene la parte. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un cambio en la parte? Pues este plano no se actualiza si yo no descargo esa parte de Vault y luego le pido a Vault que haga el cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí básicamente me está mostrando tanto el grip como el plano grip como la parte. Entonces, por ahí también había una de las preguntas que me llegaron a hacer hace tiempo fue, oye Juan Carlos, si podemos no solamente hacer aprobaciones dentro de Vault, sino podríamos en un momento dado crear un PDF del plano, subir el PDF, pero firmar el PDF con las herramientas de Adobe. Claro que sí se puede, ¿no? Entonces, antes de, bueno, como parte de este mismo ejercicio de abrir este plano, yo quisiera mostrárselos. Fíjense, yo voy a hacer aquí una exportación, como ya todos ustedes saben, hacia PDF del archivo. Ahí está. Y entonces voy a exportarlo aquí al mismo folder donde lo está abriendo como clamp. Por ahí ya existía uno, pero lo voy a reemplazar. Le voy a poner que sí quiero reemplazarlo. Ok, lo voy a borrar y lo voy a guardar. Ahí está. Lo voy a guardar con otro nombre, grip-1. Listo, entonces estoy guardando en mi computadora, fíjense, todavía no en Vault. Ahorita lo que hice fue una exportación directa a mi computadora del archivo del plano. Y entonces lo que voy a hacer dentro de mi cliente Vault es que voy a pedir que me abra el folder en donde está descargando esta información. Cuando yo entro a un plano, ¿sí?, no lo visualizo directamente en Vault, es decir, en el servidor de Vault. Descargo los archivos a mi computadora temporalmente, los modifico y luego los regreso si es que quiero regresarlos, ¿no? Si les hice alguna modificación. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo hacer clic derecho, Go to Working Folder, y en este momento me va a llevar al Working Folder, a un explorador de Windows. Entonces vemos como aquí está mi archivo de PDF, el que acabo de crear, grip-1.pdf. Entonces, ¿qué puedo hacer con este archivo? Pues precisamente pasarlo a Vault, lo tomo y lo arrastro al clamp y entonces estoy metiendo el PDF en Vault. Sí quiero comentarles que también Vault tiene creación automática de PDFs. Yo podría indicarle que me cree en ciertos momentos el PDF directamente. Ahorita lo estoy haciendo yo manual porque quiero que vean cómo es el proceso estructuralmente, pero realmente yo podría hacerlo automático, que cuando yo haga ciertas acciones el PDF se genere de forma automática. Entonces yo ya tengo aquí mi grip1.pdf, yo lo voy a abrir con 2 clics, le voy a poner que sí quiero hacer checkout del archivo, es decir, que sí lo voy a modificar, ¿sí? Y entonces ahí con 2 clics lo abro, aquí tengo ya abierto, tengo abierto mi archivo de PDF y tengo mis herramientas de Adobe, ¿no? Entonces, como yo ya le indiqué a Vault que lo estoy modificando, es decir, tiene una palomita. Si se metiera otro usuario, también lo vería tachado, no lo podría modificar, solamente podría visualizarlo. Entonces, lo que voy a hacer es firmarlo, ¿no? Entonces, yo tengo, les repito, la versión gratuita de Adobe. Si tienen la versión profesional, las firmas pues, son todavía un poquito mejores, según tengo entendido. Entonces, simplemente le voy a poner que quiero rellenar y firmar el documento. Y voy a utilizar una firma que yo ya tenía aquí prehecha. Fíjense, le pongo firmar, ahí traigo mi firma. Voy a dejarla por aquí en donde está approved. No sé si se alcanza a ver, pero ahí lo tengo approved. Le doy un clic y ahí está, ¿no? Entonces ya lo tengo aprobado el documento. Voy a poner cerrar a la parte de firmas y ya tiene mi firma el documento. Entonces, una vez que ya lo firmé, ¿qué puedo hacer? Guardar. Entonces lo voy a guardar ahí mismo.
igual como grip 1, sí lo voy a reemplazar. Esto nuevamente les repito, es porque tengo yo la versión gratuita, así es el proceso de hacer la firma. Lo firmo y luego lo guardo sobre la misma versión para sustituirlo con el que tiene la firma, ¿no? Entonces simplemente ya lo tengo firmado y ahora si yo me voy a Vault y actualizo mi sistema, fíjense cómo aquí ya me aparece, no sé si lo alcanzan a ver, pero aparece que tiene una palomita verde, digo una palomita con un dibujito verde, ¿no? Con el puntito verde. ¿Esto qué significa? Pues básicamente significa que en mi computadora hay una versión más adelantada del archivo, es decir, que yo guardé más adelantada que lo que existe en el servidor de Vault. Entonces yo puedo saber que yo ya tengo una actualización posterior y además la paloma me dice que yo lo tengo activo para modificar. De forma que si yo hago check-in, clic derecho, check-in, entonces se firma. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ahí ya puedo revisar que tengo mis dos versiones. La versión 1 y la versión 2. Entonces, ¿qué pasa si yo abro la versión más reciente? Nuevamente con dos clics le pongo que no quiero hacer checkout. Aquí está, ¿no? Mi versión firmada. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero abrir una versión anterior? Aquí está la versión anterior. Igual la abro con dos clics. Y esta versión no tiene firma. Entonces, como yo abrí la versión anterior, Vault grabó la versión anterior temporalmente en mi computadora. Y por esto es que me aparecen las dos flechitas, ¿no? Estas dos flechitas como de reciclaje rojo me están diciendo tu computadora ya tiene una versión anterior, entonces ten cuidado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues abrirlo directamente desde aquí con dos clics. Le pongo que no quiero hacer checkout porque no lo voy a modificar y reviso y nuevamente ya descargó la versión más actual, que es la versión que yo estoy viendo. Entonces, como pueden ver, realmente Vault me va a facilitar el trabajo de muchas maneras, porque al final del día yo con simplemente hacer dos clics sobre cualquiera de estos archivos puedo estar tomando un archivo, viendo la versión más reciente y si quiero ver una versión anterior, simplemente con dos clics puedo descargar o abrir cualquier versión anterior del archivo, ¿no? Entonces ya vieron también cómo puedo hacer yo aprobaciones por medio del Adobe, pero eso no es todo. Yo podría hacerlas directamente en el archivo. Entonces hace un momentito que se había ido que no podíamos ingresar a Vault desde mi computadora, yo les decía, tenemos todas estas opciones de aplicación, digo, de aprobación de archivos dentro de Vault y muchas más, ¿no? O sea, realmente estas son totalmente configurables. Cada una de estas se configuran de acuerdo a lo que necesita la empresa. Entonces, si yo veo cualquiera de estas, por ejemplo, podría yo crear también algunas personalizadas. Vean, yo creé para este ejercicio una versión que se llama en trabajo y otra versión que se llama definitivo, perdón, estados del archivo. Entonces, cuando un archivo está en trabajo, por ejemplo, en este caso, yo le indiqué a Vault que cuando el archivo esté en esta posición, lo pueda modificar cualquiera, pero cuando llegue a la posición definitivo, además de sumarle una revisión, no nada más versión, sino revisión, además de eso, en definitivo nadie lo pueda modificar, ¿no? Y si lo regresan de definitivo a en trabajo, entonces ahí que sí lo puedan modificar otra vez, pero agreguen una revisión .1. Entonces fíjense cómo esto es que funciona. Entonces primero voy a tomar este grip. Fíjense cómo yo puedo ver que está en trabajo y que pertenece a documentos de Office. Entonces, como son documentos de Office, yo programé a Vault para que cuando sea este tipo de categoría de documentos, corra ese tipo de aprobaciones, ¿no? Entonces, muy sencillo, puedo darle un clic en Change State y le indico, ¿sabes qué? Este ya no va a ser, ya no está en este tipo de lifecycle, ahora se va a ir a definitivo. Ahí está, ¿no? Entonces, lo voy a pasar a definitivo y ahora
si yo actualizo con un get mi versión de Vault en mi computadora, me voy a poder dar cuenta que este archivo está bloqueado, ¿no? Es decir, yo ya no lo puedo modificar, lo puedo ver, pero no lo puedo modificar. Y no solo eso, Vault me va a indicar que el que lo aprobó, el que lo pasó a definitivo fue Juan Carlos, ¿no? Y fue el día de hoy a las 11:16, archivo definitivo liberado para proyecto ejecutivo final. Entonces, esta es una ruta de aprobación en la que el mismo usuario puede mandarlo a definitivo y regresarlo de manera indistinta, ¿no? O sea, no hay una persona que nada más esa persona puede ejecutar dicha acción. Entonces yo podría regresarlo otra vez a en trabajo mi archivo y vamos a ver qué sucede con esto. Entonces le doy clic derecho nuevamente, get, tomo el archivo, lo jalo a mi computadora, ahí está, y ahí tengo el puntito. Bien, entonces, ¿qué está sucediendo por aquí? Pues que ya otra vez lo puedo modificar, ¿no? ¿Quién lo regresó en trabajo? Pues nuevamente aquí se puede ver quién lo regresó en trabajo. Pero no es el único tipo, ¿no? Esto simplemente es el método, yo podría decir, más sencillo de aprobaciones. Perdón, me faltó ver una cosa más de lo que sucedió en Vault en este momento. Fíjense cómo la revisión pasó de ser revisión 1, no importa la versión es un tema diferente. La revisión de aquí, cuando yo lo aprobé, pasó a revisión 2. Y al momento de regresarlo, pasó a revisión 2.1. Entonces, las versiones son todas las veces que yo guardo el documento en la bóveda y puedo tener 1000 versiones. Pero las revisiones están relacionadas con el nivel de aprobación del documento en sí. Entonces, el nivel de revisión va a cambiar en función de cómo se haya configurado la ruta de aprobación. Pues como pueden ver, es un elemento valiosísimo el que yo puedo aprovechar para poder validar mis documentos, ¿no? O firmar mis documentos con mi equipo de trabajo. Entonces, en este caso, es el proceso de revisión más simple. También traje preparado uno un poquito más complejo para que podamos ver, y es este, ¿no? Entonces, tenemos un Lifecycle 2, que en este caso estoy aplicando para todos los archivos de ingeniería. Todos los archivos que yo haya guardado como Inventor se van a meter con este tipo de aprobación. Entonces también empieza en trabajo, pero en este caso el único que puede cambiarlo a revisión es Juan Carlos. Y luego el que lo puede cambiar a aprobado es Enrique. Pero Enrique también podría regresarlo a en trabajo, ¿no? Y finalmente, una vez que está aprobado, únicamente el administrador puede regresarlo a iniciar el ciclo nuevamente. Este ciclo es un ciclo muy versátil. Es utilizado por una gran cantidad de personas. Perdón por la tos, es un poquito falta de agua, no vayan a pensar nada. Bueno, es un tipo de ciclo que es muy utilizado en muchas empresas porque al final del día representa mucho el trabajo de equipo, ¿no? Y como les decía, es configurable. Lo traje para que lo vieran. Algo simple, pero un poquito más elaborado. Fíjense, aquí puede modificar Juan Carlos, pero en el momento que pasa a revisión o aprobado, el documento se va a bloquear y nadie lo puede modificar. También podría indicar yo quién visualice el documento. En este caso lo dejé abierto para que cualquiera pueda modificarlo en cualquier estado que se encuentre el documento. Entonces vamos a ver en la realidad cómo funciona esto. Fíjense, voy a tomar mi archivo de CLAMP y voy a correr mi ruta de aprobación. Entonces aquí en la parte inferior del lado derecho pueden ver que está abierto, o sea, mi sesión, estoy como Juan Carlos, Juan C. Entonces voy a empezar mi ruta de aprobación, Change State, y voy a indicarle, ok, quiero que ahora no esté en trabajo, ya terminé mi archivo, ya necesito que mi supervisor me lo revise. Entonces ya se lo mando a en revisión, ahí está. Ahí me dice incluso que es el Lifecycle 2, yo lo podría llamar como lo quisiera, ¿no? A lo mejor aprobación de ingeniería, ¿no? Entonces, ok, listo, ya está, le pongo ok. Y ahí estamos, ¿no? Entonces el archivo ya está en revisión. Como yo estoy con mi usuario Juan Carlos, quedamos que si yo lo paso a revisión según mi lifecycle programado, en el momento que yo lo pase a revisión, Juan Carlos ni nadie va a poder modificarlo, ¿no? Incluso ya aquí Juan Carlos ya no lo va a poder regresar a en trabajo, ni tampoco lo va a poder aprobar, ¿no? Sino que simplemente va a estar ahí.
Entonces, si yo como Juan Carlos intento regresarlo porque, ¿sabes qué? Mejor no, espérate, ya no puedo, ¿no? Estoy bloqueado. Solamente lo puedo dejar en revisión, ya está ahí. No puedo moverlo hacia otro estado. Entonces, ¿quién lo tendría que mover? Mi supervisor. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a salir y voy a volver a entrar como Enrique. Entonces aquí, Enrique también se tiene que identificar con su password. Entra a la bóveda y vamos a revisar que Enrique también lo tiene bloqueado, pero para modificación, ¿no? Y eso es precisamente como estamos esperando que se comporte nuestro ciclo. Aquí nadie lo puede modificar. Es decir, Enrique va a ser el supervisor que va a revisar mi plan. Como les digo, es configurable. No es que siempre tenga que ser así Bolt. Simplemente es para que vean la versatilidad que tiene, ¿no? Entonces, pero Enrique sí debe de poder regresarlo o mandarlo hacia adelante. Entonces, Enrique lo puede mandar a en trabajo o bien aprobado para construcción o para fabricación. Entonces lo manda aprobado para fabricación. Incluso automáticamente se pone un comentario por si se le olvida poner el comentario correspondiente a la versión. Y fíjense cómo automáticamente pasó a 1.2. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Bueno, pues precisamente porque aquí, de aquí para acá, cambia más .1 y de en revisión a aprobado cambia otra vez. Entonces, si estaba en la revisión 1, más .1, 1.1, más .1 es 1.2. Entonces, ahí estamos en 1.2 en aprobado para construcción. Entonces, lo voy a ordenar por revisiones para que podamos ver cómo fueron cambiando. Fíjense, aquí yo tenía primero en trabajo, luego Juan Carlos lo mandó a revisión y Enrique ya lo mandó a aprobado para construcción. Y si se dan cuenta, no he abierto el documento, ¿no? El documento de Inventor se terminó, así se plasmó, y simplemente lo que estoy haciendo es aprobar el documento sobre Bolt. Entonces aquí ya sé que ya está aprobado, le voy a poner get nuevamente para poder verlo en mi computadora, ¿no? Aquí se pone este triangulito, significa que hace falta una actualización de propiedades que se actualizan igual con get. Y ahí está, ¿no? Igual no lo puedo modificar, pero ahora ni siquiera Enrique, fíjense, el usuario Enrique, no puede moverlo de aprobado para construcción. Tampoco Juan Carlos. Solamente un administrador de Bolt podría regresarlo a en trabajo. ¿Por qué? Pues básicamente porque así se configuró el sistema, ¿no? Entonces, de aprobado a en trabajo no se puede modificar, ¿no? O sea, está ahí y punto. Entonces, así como podemos crear cualquier cantidad de rutas de aprobación. Podemos utilizarlos para hacer rutas muy amplias, para ver si hay revisores intermedios, ¿no? En ocasiones me han pedido, ¿no?, que de uno, bueno, pues haya dos posibilidades, además de aprobado, en revisión. Es decir, puede expandirse, como les decía hace un momento, ¿no? Algo tan complejo como esto. Que realmente eso ya, para mi gusto, y creo que ustedes piensan igual que yo, no tiene sentido si todos pueden mandarlo a todos lados en cualquier momento, en cualquier etapa, ¿no? Ya esto se pierde la razón de ser de aprobaciones. Entonces, pero sí, por ejemplo, algo como esto, ¿no? En la que en cada etapa cierto grupo de especialistas pueden aprobar, modificar o eliminar el documento y solamente ciertas personas pueden mandarlo a diferentes etapas del mismo documento. Entonces, bueno, de esta manera se pueden hacer las aprobaciones dentro de Bolt. Como vieron, estas aprobaciones se pueden combinar entre otros sistemas de aprobación como el de Adobe, ¿no? Puedo firmarlo, guardarlo como una nueva versión y vean cómo el nombre no cambia, ¿no? El nombre sigue siendo el mismo. Para terminar de correr esta ruta de aprobación voy a meterme al usuario administrador y voy a regresarlo en trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora me meto con el usuario administrador a mi folder de Clamp y aquí le corro un cambio en el que quiero que lo regrese a en trabajo? Pero fíjense cómo está todo tan perfectamente, o sea, se construye con tanta precisión estas rutas para adaptarse a su sistema que el administrador no lo puede regresar a en revisión, ¿se dan cuenta? O sea, el administrador únicamente lo puede regresar a en trabajo, porque así se diseñó el sistema, ¿no? Entonces, el sistema se puede adaptar a cualquiera
que sea su flujo de trabajo. Si ustedes tienen un flujo de trabajo de 3 etapas, de 4, de 5, si quieren que nada más los gerentes aprueben, por ejemplo, el gerente de ingeniería y luego el gerente de construcción, el gerente de compras, se puede hacer una ruta de aprobación para un cierto documento que pase únicamente por gerencias, ¿no? Y entonces ustedes pueden así mandarlo a aprobar por diferentes áreas o por diferentes departamentos, ¿no? Esto no es forzoso a que se comporte de esta manera, recuérdenlo. Esto es únicamente un ejercicio para que vean cómo es que pueden funcionar. Fíjense cómo cuando regresa en trabajo ya está en la revisión 2, ¿no? Pues claro, porque hasta esta etapa de aprobada con la construcción fue la versión 1, ¿no? O sea, 1. En el momento que lo regreso en trabajo, empiezo a trabajar ya en la versión 2 de este diseño, ¿no? Y bueno, pues hay una última cosa que sí me gustaría mostrarles, que es respecto a cómo se puede usar o la versatilidad que tiene el uso también con la parte de AutoCAD. Entonces, yo entiendo que no todos somos usuarios de Inventor, ¿no? Pero AutoCAD de hecho es muy, muy sencillo de utilizar. Si alguien de aquí ha utilizado referencias externas, las XREFs, bueno, pues hagan de cuenta que el trabajo con Volt es como si estuvieran trabajando todo el tiempo con XREFs, pero en equipo, ¿no? Entonces, todos pueden tomar sus documentos, claro, no todos los que estén permitidos a ver su información, pueden tomar su información y ponerla como un link, como una XREF en sus documentos. Entonces, esto es algo increíble, no solamente desde el punto de vista, por ejemplo, de cuando estamos fabricando un dibujo, un layout, ¿no? un modelo, sino también en los layouts, porque ustedes pueden crear, por ejemplo, los márgenes, subirlos a Volt y que los metan como referencias externas, y entonces siempre el margen va a ser el mismo para cualquier persona que trabaje ahí. Entonces, nuevamente, el trabajo dentro de un software de Autodesk contiene su pestaña, como en este caso la pestaña de Volt, ¿no? Y entonces en la pestaña de Volt tengo mis opciones de login, de open, documentos, ¿no? Voy a meterme con login, voy a meterme con el usuario Juan Carlos. Entonces ahí está. Me voy a meter con el usuario Juan C. Ahí está. Y entonces lo que voy a hacer es iniciar un dibujo desde cero. Fíjense qué fácil puedo armar un dibujo, solamente con referencias externas. Entonces yo aquí, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es agregar un dibujo, es decir, insertar un dibujo, pero desde Volt. En vez de hacer una referencia externa, una XREF, ¿no? Desde cualquier archivo, voy a hacerlo desde Volt. No lo hago desde mi computadora. Entonces fíjense, yo aquí tengo igual mi archivo mi raíz de Volt en el servidor. Me meto al proyecto, a la parte de arquitectura, me meto por ejemplo a AutoCAD y a mis archivos de proyecto. Ahí están, ¿no? Entonces voy a jalar un primer dibujo, floor plans. Entonces es un plano de layout, ¿no? Entonces me pregunta si quiero hacer checkout. No quiero hacer checkout porque no voy a modificar ese documento. Voy a modificar el que estoy abriendo. Entonces es el mismo comportamiento con Inventor. Yo lo inserto por ahí. Ahí está mi plano. Esta es una referencia externa. Como pueden verlo aquí de mi lado derecho. Esta es mi paleta de XREFs, ¿no? Y puedo verlo o como lista o como las relaciones en árbol. Fíjense, tengo mi dibujo y ahí está floor plans. Entonces puedo saber que este dibujo está contenido aquí. Muy bien, entonces lo que quiero meterle es un grid. Pero ¿qué creen? Que ya tengo un grid que veíamos al principio, ¿no? Entonces le voy a meter un grid dentro de este floor plans. Ok, aquí está mi grid plan. Le pongo open. No quiero hacer checkout. Y fíjense cómo ahí lo traigo, ¿no? Entonces lo estoy metiendo como una referencia externa. Pero aquí lo increíble es que no las tengo en mi computadora, ¿no? O sea, realmente están en Volt. Entonces yo puedo dibujar sobre esto. Ahorita metí 2 referencias externas y yo aquí podría dibujar. Puedo agregar, por ejemplo, un rectángulo, ¿no? Para delimitar un terreno. Entonces aquí tengo mi rectángulo. Voy a delimitar un terreno. Entonces simplemente, ok, ahí está el límite.
Perfecto, ¿no? Entonces, mi dibujo realmente contiene dos referencias externas sacadas de Volt que cuando las modifiquen se van a reflejar la modificación automáticamente en mi plano, ¿no? Entonces, le voy a hacer check-in. Claro que lo voy a guardar antes de continuar. Aquí, precisamente, uno de los factores en los que me ayuda Volt con una cuestión que se llama Data Standard es que me permite indicarle en dónde, perdón, no me permite, me forza a llevar la estándar que yo quiero llevar en mi empresa. Podría desactivar esto y simplemente guardarlo, ¿no? Pero de esta forma yo puedo hacer que la gente siga siempre el estándar de guardarlo en la posición correcta bajo el estándar correcto. Entonces, por ejemplo, quiero que se guarde en arquitectura, en la parte de AutoCAD y en la parte de Project Files, ¿no? Perfectamente. Ahora, ¿qué categoría va a tener? Bueno, va a tener categoría de arquitectura y el nombre del dibujo lo voy a llamar como dibujo JC. Yo podría incluso ponerlo respecto a una secuencia preprogramada, ¿sí?, de diferentes números de parte o de dibujo para yo seguir mi estándar. Por ejemplo, si ustedes trabajan en arquitectura, un estándar BIM, ¿no? O si trabajan en manufactura, un estándar ISO, que ustedes hayan dicho, bueno, yo llevo, esta es una parte arquitectónica, entonces automáticamente se pone la numeración respecto a lo que yo le haya indicado que tiene que ser el consecutivo y automáticamente me ejecuta consecutivos, ¿eh? Entonces finalmente yo no quiero ninguno de esos, quiero que sea otros para poderle yo indicar el nombre. Entonces lo voy a guardar como dibujo Juan Carlos, ¿no?, que estamos haciéndolo ahorita. Ahí le pongo OK y me dice OK, lo vamos a guardar aquí. Muy bien, perfecto, ya ahí mismo hacemos el check-in. Entonces ahí lo guarda, lo cierra, lo mete a Volt y lo vuelve a abrir directamente desde Volt. Entonces automáticamente crea todas las previsualizaciones para que yo ya cualquiera las pueda previsualizar. Y fíjense cómo ya está metido en la bóveda junto con estos. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Lo voy a cerrar de aquí de AutoCAD. Aquí me preguntan unas cuestiones de las referencias externas. No es ahorita importante. Voy a minimizar AutoCAD y me voy a ir a mi folder de AutoCAD Project Files. Fíjense, aquí tengo el dibujo que acabo de crear y puedo saber desde Volt a quién utilizan. Fíjense, está utilizando a Floor Plans y a Grid Plan. Pero entonces significa que si me voy a Grid Plan y pongo en dónde se utiliza, claro, aquí estoy viendo que se utiliza ahora también en dibujo JC, ¿no? Entonces con esto yo puedo verificar el estatus, ¿no?, de cada uno de los archivos, cuando cambian, cuando alguien ya hizo un cambio, cuando lo aprobó, cuando lo guardó, etcétera, etcétera, ¿no? Y es tan fácil utilizarlo como lo acaban de ver. O sea, yo no necesito hacer mucho más que crear un archivo, guardarlo, hacer checkout y check-in. Eso es todo, ¿no? Si yo quiero cambiar un archivo, simplemente hago checkout, lo cambio y check-in. Se acabó. Es así de fácil, ¿no? El poder utilizar de alguna manera Volt. Entonces, pues bueno, esto es de forma general lo que es Volt y también bastante particular en algunos sentidos, ¿no? En la cuestión de aprobaciones. Podemos hacer muchas más cosas, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, yo un seminario de los que damos ya más en forma de Volt, nos aventamos 4, 6, 8 horas, ¿no? De mostrarles todas las opciones disponibles, porque realmente existen muchas más opciones. Por ejemplo, solicitudes de cambio, ¿no? Yo puedo indicarle a otra persona que por favor haga un cambio en cierto documento específico, ¿no? Yo me puedo meter desde mi explorador de internet a Volt. O sea, existe una manera de conectarse por una cosa que se llama un Thin Client sin necesidad, es más, desde un celular, ¿no? Hay una app para iPhone de Volt, ¿no?, directamente. Entonces, si ustedes tienen un iPhone, ¿no?, ustedes pueden abrir la app de Volt y existe, ¿no? Y existe, fíjense, aquí por ejemplo abrí la app de Volt, no sé si se alcanza a ver, ¿no? Entonces, desde mi celular yo puedo acceder a Volt.
puedo ver qué documentos hay, en qué estatus están de aprobación y puedo incluso, bueno, desde ahí pues ver ciertas características, ¿no? Evidentemente no todo, no voy a poder abrir un Inventor, ¿no? Pero sí puedo ver las características generales, en qué estatus están los archivos, etcétera, ¿no? Y también desde el Thin Client. Y así como vieron que podemos manejar archivos de Inventor y de AutoCAD, podemos manejar archivos de Revit, de AutoCAD Civil, de cualquier tipo de AutoCAD, de hecho, de 3ds Max, ¿no? Para todos los usuarios de 3ds Max. Y bueno, pues todo esto de una manera ordenada. Ahora ya por último, ¿qué pasaría si yo borro, por ejemplo, mis archivos de mi computadora? O un día como ahorita, ¿no? Que mi computadora estaba empezando a fallar, ¿no? Con un dispositivo que tenía conectado ahí, ¿no? Y ¿qué pasaría si yo los borro? Pues como estoy trabajando en Vault, no pasa nada, ¿no? Absolutamente nada. Fíjense, me voy a ir a mi working folder, ya esto como un último ejemplo que quiero tocar con ustedes. Entonces me voy a mi working folder y aquí me aparecen, ¿no? Los dos archivos en la ruta en donde se descargan temporalmente para ser trabajados por mí. Entonces yo los borro, ¿no? Voy a tomar los dos y los voy a borrar de mi computadora. Listo. Pues, ¿qué pasa? Nada, solamente Vault me va a decir, oye, no los tengo, ¿eh? Entonces ahí no está la bolita. ¿Qué necesito para abrirlo? Literalmente nada, simplemente con 2 clics, si quiero abrirlo, en ese momento le pongo que no voy a hacer checkout o que sí voy a hacer checkout, lo abro y así con 2 clics en ese momento lo descarga y lo abre, ¿no? Ahí me preguntó si lo quería abrir en read only, porque evidentemente le puse que no quería modificarlo y listo, ¿no? Ya lo abrí. O sea, no es necesario que yo vaya primero, lo descargue, luego fíjense, ya solito hizo la operación de descargarlo a mi computadora, de abrirlo. Yo no me preocupo por esas tareas, eso es totalmente Vault, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos a tener programado dentro de unas sesiones probablemente, ¿no? Y vamos a tener, yo les pido que estén al pendientes por ahí de ComGraph, ¿no? De la página, porque vamos a hacer también otras demostraciones similares, pero manejando otras de las opciones como las conexiones con BIM 360, ¿no? Entonces, les pido por favor que estén atentos porque en las siguientes vamos a hacer algunos procesos similares, nada más que ahora con conexiones hacia elementos que nos van a permitir salir hacia otras plataformas como la de Construction Cloud, ¿no? Bueno, en realidad es con los documentos, ¿no? de BIM 360 o Fusion 360 y cómo es esta relación y cómo se utiliza. Entonces, bueno, pues por el momento, por mi parte, sería todo. Ya estuvimos viendo, o más bien ya ustedes estamos concluyéndolo. Ya saben que es Vault, ¿no? Ya pueden identificar cómo se trabaja un archivo en Vault, como hicimos con el TXT. Ya podemos describir el uso general de Vault y cómo interviene Vault en la aprobación de documentos. Y bueno, pues por mi parte esto sería todo. Quiero agradecerles a todos y nos vemos en la próxima sesión.